hemos invitado al ex oficial mayor del Congreso de la República. Oficial mayor es un título que existe desde el inicio de la República, que se aplicaba a varias instituciones, ahora hay muy pocas que han conservado ese título. Creo que el Congreso es una de las pocas junto a alguna otra, pero lo ha ejercido durante mucho tiempo, lo cual le ha permitido conocer tanto la actividad propiamente parlamentaria de los congresistas, cuanto los procedimientos complejos y administrativos que hay en el Congreso, en su época bicameral y en la época unicameral que comenzó con la Constitución vigente en el año 93. Estamos a punto de encaminarnos al restablecimiento de la bicameralidad el próximo año. Eso requiere una compleja organización y también requiere tener una infraestructura física adecuada. ¿Qué sabe usted sobre los planes del actual Congreso que tendrá que preparar? ¿Cómo se van a instalar los que sean elegidos y entren en funciones en julio del próximo año? ¿Dónde van a ser los 2 hemiciclos? Quisiera entender si va a ser en el local que tenemos ahora, modernizando la llamada Sala Porras Barnechea, donde funcionaba el Senado antes. Será un Senado de 60 personas, es mucho menos de la mitad de lo que es la Cámara, de lo que sería la Cámara de Diputados. ¿Qué sabe usted sobre estos planes, señor Chávez? Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Lo que se sabe es que se ha creado una unidad ejecutora encargada de realizar los trabajos de licitación para establecer un sistema de audio y votación para el Senado, que sería en la Sala Porras Barnechea, la habilitación o compra de nuevos edificios y la habilitación en general de las oficinas para los nuevos senadores y también para los diputados. Lo cierto es de que, más allá de eso, no conocemos cuál es el plan, cuál es la línea de tiempo, porque son muy pocos los meses que faltan para instalarse el nuevo Congreso bicameral. Y realizar una labor de esta envergadura lleva tiempo. Una licitación internacional, por ejemplo, para los sistemas de votación, lleva tiempo, porque tienen que venir los especialistas de otros países para poder ver qué tipo de sistema de votación necesita el nuevo Senado, entre otras cosas, ¿no? No conocemos aún dónde van a estar las oficinas de los senadores, no conocemos tampoco cuál va a ser la distribución del personal del servicio parlamentario, que es otro problema grueso, porque hoy... ¿Se necesita más personal o se necesita distribuir mejor al numeroso personal contratado que hay ahora? Creo que 4.000 personas, ¿no? Sí, para 130. Casi 4.000. Yo lo que creo es que se necesita distribuir mejor el personal y con un criterio moderno. ¿Qué significa el criterio moderno, en mi opinión? Las cámaras legislativas tienen servicios comunes. Por ejemplo, una sola oficina de tecnologías de información que puede dar servicio a las 2 cámaras. Una oficina de personal que puede dar el servicio a las 2 cámaras. Seguridad que puede dar el servicio a las 2 cámaras. Entonces, esos servicios comunes evitarían la recarga del personal en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. ¿Pero usted cree que la actitud que está usted afirmando ahora es compartida por todos los que tienen que tomar decisiones? Porque lo que hay acá es un apetito grande de crear más puestos de trabajo y desde ya estamos viendo al sindicato movilizarse con esos temas. Y además se ha creado un nuevo sindicato. Otro más. El día de ayer hay un tercer sindicato. ¿Con qué orientación y con qué particularidades? Desconozco, pero hay un tercer sindicato, estimado Fernando. Pero volviendo al tema, es cierto, muchas personas quieren llegar al Parlamento para usar los puestos de trabajo como parte de la cuota del poder. Sin embargo, si este Congreso quiere hacer algo bueno, lo que debería hacer es lo siguiente: elevar las normas que permita la estructura orgánica del servicio parlamentario y otros aspectos del personal dentro del reglamento del Congreso. ¿Por qué digo esto? Porque cada mesa directiva en los sucesivos años van cambiando. Se reprocha que ha habido un cambio en los tiempos recientes que ha flexibilizado la posibilidad de contratar y que en consecuencia ha mermado la carrera parlamentaria. Es cierto. Cuéntenos, por favor, qué cosa ha implicado esta desafortunada decisión. Esa desafortunada decisión ha merecido que muchos de los cargos de empleados permanentes que estaban en el servicio parlamentario ahora pertenezcan a personas
que son militantes de partidos políticos. En ese sentido se ha roto con la estructura de meritocracia, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo empecé como conserje. Yo he sido conserje del Congreso en los años 80 en el Senado, y gracias a los estudios y a la meritocracia que existía en ese momento pude ser el oficial mayor del Congreso. Hoy esa evolución del trabajador parlamentario no existe. Por eso que este Congreso lo que tiene que hacer es establecer las normas claras para que exista una meritocracia real, pero sobre la base de evitar que los acuerdos de mesa directiva puedan cambiar de sobremanera la contratación del personal, etcétera, etcétera, y que el organigrama del Congreso sea aprobado por todo el Pleno, que el cuadro de asignación de personal sea aprobado por todo el Pleno, de manera que ya la mesa directiva no tenga esa discrecionalidad para cada año ir cambiando y cambiando. O sea, lo que necesitamos, el Congreso necesita, es una estructura estable, y la mejor forma, como existe en otros parlamentos, es que esas herramientas de carácter administrativo sean aprobadas dentro del reglamento del Congreso y aprobadas por el Pleno del Congreso. Usted nos ha hablado que lo que hay de concreto es la creación de una unidad ejecutora que se tiene que ocupar de implementar la segunda Cámara. Se ha dado, creo, la dirección de esta unidad a un señor Fernández Paniagua. ¿Lo conoce usted? No lo conozco. He leído de él, creo que ha trabajado en lo que ha sido legado. En Juegos Bolivarianos. En los Juegos Bolivarianos. Más allá de eso no conozco su trayectoria. De acuerdo. Ahora bien, en los últimos tiempos el descrédito del Congreso ha batido récords. Se ha llegado a decir que funcionaba una red de prostitución al abrigo del Congreso. Sea o no exacto esto, hay quienes lo discuten. Y en el contexto de esas acusaciones y esas investigaciones, fue asesinada una joven abogada que había sido contratada por la famosa Oficina Legal y Constitucional, que ahora es dirigida por Ángel Delgado, que usted conoce, pero que durante mucho tiempo fue dirigida por un señor Torres Sarabia, me parece, con un comportamiento extraño, porque renunció para postular otro puesto, regresó al cabo de un mes, todo nos lo he explicado acá, de una manera que no convence a nadie. Ahora, esto ha significado que el descrédito del Congreso sea el más bajo de la historia. Sí. Eso, las conductas individuales de algunos parlamentarios, el hecho de que quizás para muchas personas no se esté legislando de la mejor manera o controlando al gobierno de la mejor manera. O sea, hay una serie de hechos que tendríamos que analizar respecto al descrédito que mantiene el actual Congreso. ¿Cuál le parece el más grave? Yo creo que lo más grave es la conducta individual de algunos congresistas. Ahora, hemos tenido una denuncia contra un congresista que tiene una cierta trayectoria, el señor José Gerí, que dirige una carta a la Comisión de Ética prácticamente solicitando que se le investigue. Y la Comisión primero no tiene quórum, no puede sesionar, ni siquiera vía Zoom, no sesionó porque no había quórum. Y cuando hubo quórum decidieron no investigarlo, a pesar de lo que él mismo había deseado. Esa es una actitud, me parece, de congresista Gerí muy buena, que él mismo se someta a las investigaciones, pero lo que no se entiende es el perfil que tiene la actual Comisión de Ética. Y no solamente en la actualidad, sino esa Comisión de Ética, como lo he repetido muchísimas veces en diferentes foros, esa Comisión de Ética hasta hace, Fernando, 20 años no existía. Y las sanciones a los congresistas eran inmediatas. Cuando pasaba un hecho de carácter público de algún congresista, senador o diputado, o congresista también en la época unicameral de los 90, al tomar conocimiento de esto, la mesa directiva, en sesión plenaria, proponía una terna de 3 congresistas para que en un plazo razonable, que podían ser 72 horas, 48 horas, dependiendo de la gravedad del asunto, esta terna proponga al Pleno una sanción. Y de esa manera se solucionaban las cosas. No existió una comisión de ética que tiene un procedimiento larguísimo para poder sancionar. Bueno, señor, se bajo el tiempo nos está venciendo. Yo quisiera que en los segundos que nos quedan usted diga qué iniciativa podría tomar el presidente Salguana para mejorar la imagen que el Congreso tiene en la población peruana. Yo creo que lo primero que le sugeriría al presidente Salguana es que
haga él como representante actual del Congreso, sin que ello signifique su responsabilidad, ¿no? Un sinceramiento ante la población, ¿no? Quizás de que el Parlamento, por la fragmentación que tiene, ha tenido que realizar diversas actividades que han sido percibidas en forma negativa de la población, pero que él asume el reto de poderlas cambiar con medidas efectivas, como la que él hace en principio de poder salir a la prensa y explicar permanentemente las cosas. La cara la ha dado, y pone la cara. No ha venido acá en varias oportunidades. Muchas gracias, José Echevasco, ex oficial mayor del Congreso. Gracias a ustedes por su sintonía. Que tengan una buena noche. Quédense con RPP Televisión. Ya está lista mi compañera.